Vamos con En Contexto. Ya está aquí el María Angulo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Rosa. Vamos a dar un enfoque a este tema de la guerra en Medio Oriente que seguro interese a muchísima de nuestra audiencia, porque vamos a hablar de las implicaciones económicas que está teniendo o que pueda tener en América Latina, ¿no? Vamos a empezar hablando de Venezuela, que al menos hasta hace poco era considerado el mayor aliado de Irán en la región. Así es, Rosa. De hecho, para hablar del panorama de Venezuela en medio de este contexto de incertidumbre mundial desatada por la escalada de ataques en Medio Oriente, es clave que recordemos que, como bien lo indicabas, durante años y en lo que era considerado como la era dorada del chavismo, esta nación latinoamericana jugó un rol especialmente crucial para Irán de este lado del mundo, como al convertirse en, como bien lo decías, en su mayor aliado en territorio latinoamericano. Sin embargo, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de Estados Unidos y de que Washington tomara las riendas de este sector energético y del reordenamiento político de este país, ese rol de aliado iraní claramente dio un giro crucial. Los lazos que en su momento vimos entre Teherán y Caracas en materia de suministro de combustible o intercambio de crudo se desdibujaron y ahora lo que vemos es cómo Venezuela, como gigante petrolero, podría favorecerse con el alza de los precios del crudo, actualmente bajo el control estadounidense. En medio de este panorama también es importante tener en cuenta que justamente el funcionamiento petrolero venezolano bajo las licencias otorgadas por Estados Unidos contempla prohibiciones claras sobre la restricción del comercio de crudo con países vetados, entre los cuales se encuentra precisamente Irán. Respecto al impacto directo de la guerra de Medio Oriente ante el panorama de Venezuela, hay que decir también que las previsiones de los expertos apuntan a que el bloqueo del estrecho de Hormuz, precisamente por donde, recordemos, pasa un tercio del petróleo mundial, tensiona también la oferta de crudo y que si el valor del barril sigue en ascenso en Venezuela, esto aumentaría lo que el país percibe por la venta de crudo. Bien, pues pendientes un poco de cómo se desarrolle el tema de la industria petrolera en lo que se refiere a Venezuela. Hablemos ahora de Argentina. ¿Cómo se espera que impacte esta crisis? Bueno, pues en Argentina el panorama está dividido. Por un lado, el alza del precio del crudo lo que logra es que las exportaciones del sector energético se vuelvan cada vez más rentables, lo cual se ajusta a los deseos que han sido expresados por el presidente Javier Milei sobre su objetivo de convertir a esta nación en una suerte de potencia petrolera. Ahora bien, a la luz de los analistas, las tensiones en Medio Oriente también pueden afectar la producción del sector agrícola argentino. ¿Por qué? Porque cerca del 60% de las exportaciones totales de Argentina son precisamente de este campo, de los productos agrícolas, que podrían registrar un alza en sus productos. Aquí es crucial, Rosa, que hablemos también especialmente de un país que es sensible a los factores inflacionarios y también a la manera en la que el aumento de los precios puede afectar todavía más el panorama nacional. En materia financiera directa, lo reportado por expertos bancarios da cuenta de que para el caso de países como Argentina, que tienen bajas reservas de divisas, los riesgos de las salidas de capital, que han sido descritas como repentinas, así como la precipitación de las monedas, son todavía mayores. Pues sigamos hablando de los impactos financieros, en particular de cómo puede impactar esta incertidumbre en Brasil en concreto. En el caso de Brasil, que es un gran productor de crudo por el orden de cerca de 3,7 millones de barriles por día, la incertidumbre por la guerra en Irán mantiene a los mercados en medio de un panorama de cautela, dado que si bien pueden favorecerse este país en materia de lo percibido por la venta del petróleo y la valorización de las acciones de la compañía petrolera estatal, también puede jugar en contra factores como el encarecimiento del precio a nivel internacional y que esto provoque a su vez una presión profunda en el comercio de los combustibles que son necesarios para el transporte interno de los productos que precisamente son los que consumen los brasileños. ¿Qué quiere decir esto, Rosa? Que si sube el precio del diésel que es usado para transportar los alimentos en el país, estos subirán también el precio y la inflación empezará ahora a tocar sectores sociales. Otro punto importante aquí es que Brasil depende de la importación de fertilizantes. ¿Qué pasa con esto? Que esto a su
su vez depende del comercio de gas, que vemos en crisis en este momento. Por lo que si esto persiste por mucho tiempo, los insumos agrícolas brasileños terminarían por encarecerse todavía más. María, pues hablemos de cómo se espera que aumenten los precios o de qué políticas, ¿no?, poner en marcha para amortiguar esta eventual subida en México y en Colombia. Tocamos un punto importante y es que el caso de Colombia es un caso particularmente curioso. ¿Por qué? Porque si bien es un importante productor petrolero a nivel regional, solo de carácter interno latinoamericano, su incidencia directa en el mercado global no es tan relevante como si la es de los de países que son vistos rosa como gigantes petroleros en sí, tal como el país vecino que es Venezuela. Esto se suma a que no es un importador neto de insumos que son provenientes del sector en el que se encuentra armamentísticamente en tensión, pero sí, sin duda, se beneficiaría del aumento del precio del barril de petróleo. Pero hay que ser claros en que aquí el impacto de la guerra de Medio Oriente puntualmente es el riesgo que supone la presión cambiaria y también la devaluación de la moneda local en Colombia, que es un panorama muy similar al que afrontan otros países de la región, como por ejemplo Chile en específico. Para cerrar, también vale la pena, Rosa, que hablemos sobre México, porque se trata del cuarto mayor productor de petróleo en América, en donde desde ya hemos visto cómo el gobierno en la cabeza de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ya empieza a intentar amortiguar de alguna manera una posible alza de los precios, tanto del gas como de la gasolina, derivada por las tensiones justamente en el Golfo Pérsico. Así las cosas, la guerra en Irán, que está ya en su quinto día de ataques cruzados, mantiene a Latinoamérica en una suerte de vilo y cautela. María, pues gracias precisamente para acercar al territorio latinoamericano los impactos de esta guerra en Medio Oriente. Nos vemos mañana con más contexto. Así es, Rosa, mañana nos vemos. Breve pausa, enseguida regresamos.